Esta temporada de Navidad es muy interesante porque todos andamos a las carreras. ¿Usted tiene una lista de cosas por hacer? Hay gente que ni lista tiene, a veces debo hacer una lista. Pero andamos siempre a las carreras. Incluso hay personas, mis hermanos, que tienen trabajos y son trabajos muy difíciles, que andan siempre a las carreras. Por ejemplo, oí de una señora, hay gente que trabaja en el correo. Yo no sé si usted sabe, la gente que trabaja en el correo, bueno, nuestra hermana trabaja en el correo, pero a veces tienen que en esta temporada mandar muchos paquetes y cartas por todas partes. Y quiero decirles que hay una persona en una casa de correos que se encarga de recibir cartas que a veces no se pueden leer muy bien. Sí, porque hay gente que debería ser médico, ¿verdad? Y a veces no le entienden los médicos. Pero entonces él agarra esas cartas y algunas cartas están dirigidas a Santo Claus. Y había una carta que él vio, tenía al remitente, pero el destinatario decía Dios. Y la abrió y decía la carta: Dios, soy Edna, soy una viuda de 82 años, vivo con la pensión que se me da. Una persona me robó mi bolso y me quitó lo único que me quedaba para el resto del mes. Invité a 2 vecinos a cenar conmigo en la noche de Navidad y me he quedado sin nada, no tengo dinero, necesito un milagro. Te lo pido, Edna. El señor del correo, allá en mi rancho, en donde yo vengo, hicieron una cooperacha, juntó a todos los trabajadores y todos dieron cash, todos empezaron a dar cash, así dinero, y juntaron $96. Y él se encargó que ese mismo día regresar un sobre, porque sí había puesto su remitente, que le llegara a su casa. Y recibió eso. 2 días después de la Navidad, a la misma casa de correos hay una carta y la abre el señor que trabaja ahí otra vez para verla. Y dice: Dios, muchas gracias por el milagro. Los $96 me ayudaron para cenar, pude comprar despensa, tuvimos una cena navideña con mis amigos. Gracias, Señor, por mi milagro. Por cierto, faltaron $4. Lo más seguro es que esa gente del correo se lo robó. Hay gente que batalla para creer en los milagros. Hay gente que batalla para creer en los milagros. Y mucha de la historia de la Navidad parece tonta, ¿verdad? Si usted le pregunta a un niño, si alguien nunca ha oído la historia de la Navidad, y empezamos a contar de que unos renos empiezan a volar, o de que hay duendes haciendo regalos, o de que un hombre gordo se desliza por una chimenea. ¿Verdad que suena medio tonto, verdad? Pero déjeme decirle que para la gente escéptica, para la gente que cuestiona el cristianismo, la verdadera historia de la Navidad le parece igual de tonto. Sí, porque estamos hablando de un coros de ángeles, de una virgen quedando embarazada sin estar con un hombre, de estrellas que se mueven. Y lo más raro, que este bebé que tuvo esta virgen fue el que creó a esa mujer. O sea, suena un tanto ilógico, pero mis hermanos, si Dios verdaderamente existe, entonces, ¿qué acaso no debemos esperar que Él interaccione con nosotros de maneras en las que nunca hemos esperado? Yo creo, mis hermanos, que la Navidad es una invitación a ser sorprendidos por lo imposible. Esta serie de 3 lecciones, sorprendidos por la Navidad, la semana pasada hablamos de sorprendidos por la salvación, pero nos debe sorprender las cosas que Dios hace porque parecen imposibles. Un ángel se le aparece a una virgen y le dice lo siguiente: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo podrá suceder eso?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Hay muchos que piensan en los milagros y creen que son
son como una tontería. En esta lección específicamente no voy a hablar de la veracidad de lo sobrenatural. No voy a dar ejemplos de eso. Hay muchos sermones donde he hablado para dar razones por la cual es algo lógico poder creer en lo sobrenatural. Pero también quiero decirle a todos los escépticos, a la gente que me está escuchando, o si hay alguno aquí presente que dicen, eso de los milagros es algo raro. Yo quiero decirle que los escépticos también tienen fe. También tienen un concepto de fe. Se requiere de mucha fe para pensar que de la nada surgió todo. Se requiere de mucha fe para pensar que de la materia inerte, de repente de la química saltamos a la biología. Se requiere mucha fe para creer que hay sistemas muy complejos y que todos se hicieron sin una causa, pero todo funciona porque tiene un propósito y una causa. Se requiere mucha fe para creer en eso también. Es por eso, mis hermanos, que más de 2 millones de científicos en Estados Unidos son cristianos y creen en Dios como usted y como yo. Mis hermanos, hay razones para saberlo. El universo está diseñado. Nosotros vemos un orden y un diseño tan meticulosamente hecho en la creación. Podría decir muchas cosas, ¿verdad? Pues estamos más lejos del sol, nos quemamos. Nos enfriamos, nos acercamos. O sea, todo funciona como Dios lo diseñó. Hay un diseño y eso nos dice que hay un diseñador. Y nada sucede por casualidad. Todo lo que existe tiene una causa. Y la causa original es Dios. La existencia de esa causa inteligente, llamémosla Dios, significa que los milagros en cualquier momento son plausibles y son posibles. Sí pueden suceder. La fe como la que tenía María no es algo ilógico. Es algo teológico, porque ella ve a Dios como la manera de entender su realidad. Y si esa es tu cosmovisión y mi cosmovisión, de que hay un creador y un diseñador, entonces lo que estoy tratando de decir es esto: si Dios se aparece, lo imposible desaparece. Si Dios se aparece, lo imposible desaparece. La Navidad nos recuerda, mis hermanos, que Dios no tiene una lista. ¿Se ha oído esa cancioncita de la Navidad de Santa Claus? He's making a list, he's checking it twice. Usted tiene una lista de cosas que tiene que hacer. ¿Qué tengo que comprar para la cena de la Navidad? ¿Qué tengo que comprar de los regalos? ¿Qué no he ordenado todavía en Amazon? A ver qué alcanzo todavía o después de la Navidad. Usted tiene una lista. Tiene una lista. Hay gente que piensa que hay una lista. Si creemos en Dios, entonces Dios no tiene una lista de cosas que son muy difíciles. Cosas que no puedo hacer. Dios no tiene una lista así. Dios no tiene una lista así, mis hermanos. Es interesante que entendamos esto. La historia de la redención empieza con Dios haciendo una pregunta. ¿Sabe cómo empezó la historia de la redención? Nos regresamos al libro de Génesis. Y hay un hombre que casi tiene 100 años y su esposa tiene casi 90 años. Y el ángel, y Dios mismo viene, el ángel del Señor viene y les dice, van a tener un hijo. ¿Y ella qué hace? Se ríe. En hebreo es Isaac. Y le puso a su hijo Isaac, ¿verdad? No lo podían creer. Y sin embargo, ella concibió, quedó embarazada y dio a luz un hijo. Así empieza. Pero Dios les hace la pregunta a ellos. ¿Hay algo que sea imposible para el Señor? ¿Hay algo que sea imposible para el Señor? ¿Sabe que eso es lo mismo que le está diciendo el ángel a María? Le dice el ángel a María en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Y María estaba dispuesta a esperar lo que ella no podía explicar. Ella estaba dispuesta a esperar a lo que no podía explicar. Y la historia de la Navidad nos sigue llamando a seguir siendo sorprendidos. A seguir siendo sorprendidos. Hay gente que le gusta el golf. Ayer vi a un hermano que le gusta el golf. Estaba aquí ayudando entre las cosas. Yo todavía no practico golf porque todavía puedo correr. Cuando ya nomás camine, entonces empiezo con golf. Es cosa personal. Pero a la gente que sabe de golf, el torneo más importante es el Masters. O sea, si ganas el Masters, para llegar ahí y calificar ya es, pero si lo ganas, es como si estás en el panteón de los eternos del golf. Pues, ¿qué creen, mis hermanos? En el año 2012, el que ganó
Se llamaba Baba Watson. ¿Cómo se lo traduzco, Baba Watson? Panchito Watson, ¿me entiendes? Sanchito. Oiga, usted no le pone a su hijo Sancho para que sea un campeón de golf. Se lo pone para que sea campeón de pesca o de caza o algo así. Pero él ganó. Y cuando lo estaban entrevistando, le preguntaron, cuando ya te diste cuenta que sí vas a ganar a través de los puntos y cómo le vas, ¿qué te pasó por la mente? Y él dijo, yo no llegué tan lejos así en mis sueños. No, yo no había llegado tan lejos en mis sueños. Mis hermanos, soñamos muchas veces con algo que creemos que no puede pasar. Y eso es algo que la Navidad nos invita a romper nuestra hoja con la lista de eso no puede suceder. No way. That can't happen. La Navidad nos dice que para Dios todo es posible, mis hermanos. Para Dios. ¿Qué significa que para Dios nada es imposible? Les quiero dejar tres ideas. Número 1, que Dios puede hacer lo que Él quiere. Él es Dios. Es interesante, mis hermanos, que la respuesta de María la podemos contrastar si leemos en el mismo capítulo anteriormente, en ese mismo capítulo del de Lucas, el mensaje que Dios le trajo a un hombre llamado Zacarías. Este viejecito es un sacerdote. Está viejecito, él y su esposa siempre quisieron tener un niño. Su esposa se llama Elizabeth, pero ya están viejitos. Ya pasó la menopausia. ¿Ok? Para que me entienda. Ya están pasados en años. Y él está sirviendo en el templo y se le aparece el ángel con un mensaje y le dice a Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Y hay jovencitos aquí que hablan más inglés? ¿Sabe qué dijo él? Shut up, that can't happen. ¿Sabe qué le dijo el ángel? No, you shut up. Y no pudo hablar por 9 meses. No le creyó. Cállate. Y le dijo el ángel, no, cállate tú. Y no pudo hablar por 9 meses. Entonces, mis hermanos, él había enseñado en la sinagoga a los jovencitos sobre la historia que él conocía bien. Él conocía la historia de Abraham y de Sara. Que como Abraham casi tenía 100 años, que como Sara casi tenía 90, y cómo Dios les habló y les cumplió. Ellos creen en lo que Dios hizo. Pero le cuesta creer cuando el ángel le está diciendo que va a él a ser papá. Le cuesta creer que Dios lo haga ahorita, que Dios lo va a hacer en este momento, que Dios va a contestar ahora. Eso se le dificultó. Zacarías conocía la historia, mis hermanos, de lo que Dios hizo, pero le cuesta creer que Dios lo pueda hacer aquí y ahora. Una cosa, mis hermanos, que podemos hacer cuando estamos rodeados de que nos falta creer un poquito, hay que juntarnos con gente que sí cree en Dios. Con gente que sí cree en Dios. Por eso, mis hermanos, María, que le dijo el ángel, vas a tener un hijo, pero ¿cómo si nunca he estado con ningún hombre? Ya lo leímos. Ella fue a visitar a su parienta Elizabeth. Esta jovencita, que le acaba de recibir ese mensaje del ángel, que ahora está embarazada, va a visitar a su parienta, que ya pasó la menopausia, y que ahora quedó embarazada. Hay que juntarse en un ambiente con otra gente que sí cree en los milagros, para que me entienda. Por eso, mis hermanos, nosotros queremos decirle a la siguiente generación, nosotros estamos orando por naciones y generaciones. Lo mejor que tú y yo le podemos hacer a nuestros hijos es contarles las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Quieres que tengan una fe fuerte? Diles a ellos que te vean cómo tú cuando tienes un problema vas a Dios y luego cuando Dios te contesta le das la gloria y la honra a Dios. Nuestros hijos necesitan ver que nosotros estamos viviendo nuestra fe, que Dios no solo es un Dios que actuó en el pasado, sino que actúa hoy y nos ayuda y nos fortalece. Debemos hablar a la generación. Mire lo que dice el salmista, Salmo 78:4. Hablemos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que Él ha hecho. Eso es lo mejor legado que usted y yo le podemos dar a nuestros hijos. Ahorre todo lo que quiera para que vayan a la universidad. Pague lo que se necesite para que vayan a las mejores escuelas. Instrúyalo para que gane mucho dinero, todo lo que tú quieras. Pero lo mejor que usted le puede hacer
es de un legado de fe donde usted le está contando lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe qué me encantó mucho el día de ayer? Perdón que me voy a salir un poquito. ¿Sabe qué me gustó mucho? Bueno, va con lo mismo. Vi un montón de niños aquí viendo la obra de teatro por casi hora y media y 2 horas, y yo no les vi temblar los dedos, algunos de ellos. Algunos no sé si le estaban temblando los dedos, pero estaban bien entretenidos sin un electrónico. Sí se puede. Sí se puede. Mis hermanos, un pastor cuenta una historia. Él estaba contando una historia de un libro a sus 2 niñas, una más chiquita, la otra más grandecita, y les está contando la historia. Y la niña mayor, que ya no creía tanto en fábulas, de repente cuando el papá dijo algo en la historia, dijo ella, eso no es posible. Y la hermanita chiquita se volteó y le dijo, tú no eres la jefa que decide qué es lo posible y qué es lo imposible. A ti no te toca decir eso. Mis hermanos, tu realidad no es el fin de lo que es posible para Dios. Nada de lo que esté al alcance de la voluntad de Dios está fuera de su alcance. Y el alcance de Dios no tiene límites. Número 2, ¿qué significa que para Dios no hay nada imposible? Número 2, Dios puede estar en todas partes. Dios puede estar en todas partes. ¿Okay? Mire, Lucas dice, en la lectura del relato, Lucas dice que el ángel se le apareció a María en Nazaret. Y luego Lucas tiene que explicar un pueblo de Galilea. ¿Sabe por qué es interesante eso? Es interesante porque el Talmud, que son la recopilación de todas las enseñanzas de los maestros judíos sobre las Escrituras, el Talmud menciona 64 pueblos en Galilea. Y Galilea es una región chica, no es muy grande. Y menciona 64 pueblos y no menciona a Nazaret. Josefo, el historiador judío, que cualquier historiador conoce, el historiador judío, menciona 45 pueblos de Galilea y no menciona a Nazaret. ¿Le digo algo más? En el Antiguo Testamento no se menciona nunca a Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret es relativamente un pueblo nuevo, un pueblo que se formó para dar alivio o ayuda a una guarnición de romanos. Y con mucho respeto digo eso, hay ciudades que están donde están las bases militares y no tienen muy buena reputación. Hay muchas cosas malas ahí en esos pueblos. Por eso cuando a un discípulo se le dice, ven, hemos encontrado a que quizás pueda ser el Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué dijo él? ¿De Nazaret? Juan 1:46. De Nazaret puede salir algo de bueno. A María se le dijo que estaba esperando un bebé en el último lugar que la gente esperaría que Dios se manifestara. La Navidad dice, mis hermanos, que es imposible que nosotros estemos donde Dios no puede estar. No sé dónde estés tú, que me estás escuchando, pero Dios puede estar ahí. Para Él no hay límites. En el año 2003, ¿cuántos aquí recuerdan el 9/11? Inmediatamente después de que pasó eso, los Estados Unidos enviaron soldados e invadieron Irak para destronar a Saddam Hussein del poder en el que estaba. Y había, en el año 2003, en noviembre 27, se estaba celebrando el Día de Dar Gracias, y había 600 soldados en esa base militar que iban a pasar el Día de Dar Gracias. Y es una costumbre que el oficial más alto militar diga un mensaje de Thanksgiving de parte del presidente. A él le toca, no a otros rangos, a él le toca dar. Y están todos a punto de empezar su cena y dice, antes de leerles el mensaje, dice, yo soy el oficial con el rango más alto aquí, pero ¿habrá alguien con un rango más alto que yo aquí entre nosotros? Y detrás de la cortina sale el presidente Bush. En vez de enviarles un mensaje, él se fue hasta allá, y aquí hay 2 fotos, para estar con ellos. Es más,
Fue tan secreto, él voló toda la noche para estar con ellos que se sentían alejados de su familia y todo por lo que estaban haciendo, para ayudar y estar con ellos ahí. Incluso el papá Bush, Herman Walker Bush, y su mamá estaban en el rancho aquí en Crawford esperando que llegara su hijo el presidente a cualquier momento. Y no llegó, estaba allá. Miren, mis hermanos, él los dejó sorprendidos porque se apareció. Dios viene a nuestras vidas y se aparece. Dios se manifiesta en los tiempos menos esperados y en los lugares más inesperados para traer esperanza a los que lo necesitan. Mira, escúcheme, a Dios, a Jesús se le ha visto hoy en nuestros días visitar lugares que nadie esperaba. Hay gente que ha experimentado la presencia de Dios y lo ha visto en salas de hospital, donde hay cáncer, en celdas de prisiones, en centros de rehabilitación, en campamentos de refugiados. Es más, hasta en iglesias aparece. Bueno, yo aquí lo veo cada domingo, ¿verdad? Pero el Señor se aparece. Donde es invitado, allí está Él. Ningún lugar es demasiado irrelevante y ninguna persona es demasiado insignificante. Quizás es por eso, mis hermanos, que cuando Dios dice, le manda un coro, vayan a cantar el nacimiento de mi hijo. Ellos dijeron, ¿a qué palacio vamos, Señor? No vayan a un palacio, vayan a un lugar pastoral, a un campo de pastar. ¿Y sabe qué dijeron los ángeles? Lucas 2:10. No tengan miedo, le dijeron los pastores. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. ¿Para quién? Para todo el pueblo. La tercera cosa que eso significa es que Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede salvar a cualquiera. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando mencioné que Mateo incluye en la genealogía de Jesús personas de muy mala reputación, muchas mujeres que estaban y hombres que problemas de familia, problemas de infidelidad, problemas de personas de otra gente que no era del linaje de Dios. Yo quiero que entienda, el nacimiento de Jesús fue un escándalo. Se casaron ellos, pero tiene un hijo legítimo. Se imagina crecer con ese, es el bastardo. Se imagina, fue un escándalo el nacimiento de Jesús. Yo quiero que sepan que Jesús nació para rescatar a gente como sus propios parientes. Así de malos estaban, sus propios parientes. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente a ti? No, esta persona está más allá de que, esta persona no. Seamos honestos, ¿no te ha pasado alguna vez? No, esta persona sí está bien perdida. Hasta tenemos frases, ni vuelto a nacer. Cuando nosotros pensamos, mis hermanos, que alguien está más allá del alcance de Dios, eso deja ver algo de nosotros. Eso deja ver una forma de pensar que cree que la salvación depende de la habilidad humana. Eso es lo que estamos comunicando. Creemos, ¿se acuerda la semana pasada que yo le dije queremos construir un puente hacia Dios? Nosotros queremos impresionar a Dios. Es más, si Dios va a hacer el puente, a mí me toca trabajar en un pedacito del puente de aquí para allá, ¿verdad? Queremos impresionar a Dios. Y Jesús es bien claro. ¿Se acuerdan en una ocasión que viene un joven rico? Yo le dije que tiene 4 cosas buenas. Fue en el tiempo correcto, era joven. Fue con la persona correcta. ¿Tiene preguntas? Fue con Jesús. Muchas veces vamos a los lugares y vamos donde no debemos ir. Estoy traduciéndole, siempre me viene a la mente, estoy traduciéndole a una señora en Departamento de Recursos Humanos. Y dice, yo no sé si preguntarle también, aparte de seguro, pedirle por estampillas, porque mi comadre me dijo que yo no califico. Le digo, usted le puede creer a su comadre, pero aquí está la trabajadora social, pregúntele a ella. Y se fue con $70. Le digo, estoy hablando de hace 30 años. Toda feliz, pero digo, hay que preguntarle a la gente. Él fue en el tiempo correcto, con la persona correcta, con la pregunta correcta y con la actitud correcta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos conoces. Y dice, la mayoría de esos que me dijiste ya los tengo. Ok, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Y este joven se alejó de Jesús y se fue triste, ¿se acuerdan? Miren la impresión de los discípulos.
Ellos piensan, si alguien puede construir un puente, si alguien ya la tiene hecha, si Dios lo ha bendecido es porque es una persona buena. Y si Él dijo que ha guardado los mandamientos y Jesús no le dijo, no, no es cierto. Esta es una persona, es más, este es el tipo de muchacho que todos queremos como yerno, para que me entiendan. Y se aleja de Jesús. Ellos, pensando que este es el que la tiene hecha, dijeron, caray. Mire lo que le dicen a Lucas 18:26. Los que oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les dice, mire, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Yo quiero que entendamos eso, mis hermanos. Si tienes que construir un puente para llegar a Dios, pero no es posible estar más allá del alcance del puente que Dios hace para ti. Mira, estaba pensando en esto, estaba pensando en mi papá. Mi papá creció a 5 kilómetros de la carretera que va de Monterrey a Reynosa en el estado de Nuevo León. No, está en el lado de Nuevo León. Bueno, no, es en Nuevo León, más cerca de General Bravo. Pero estaba a 5 kilómetros de la carretera. Y él cuidaba cabritas de otra gente, porque no tenía un pedacito de tierra. Era bien pobre. Y dice, yo veía los carros pasar y mi mamá me tuvo a los 42 años. Dice usted, eso explica muchas cosas, hermano. Quizás. Pero usted está medio raro. Pero cuando yo conocí a mi papá, que casi cumplía 50 años, fue cuando él compró su primer carrito. Una camionetita de los 50 y le puso las maderas atrás porque no tenía, ¿cómo se dice? La de esa atrás. Y en vez de cambiarle el aceite, también la engrasábamos. A todos los joints le echaban grasa. Ahí aprendí yo a manejar más o menos. Pero a lo que voy es que él nunca se imaginó que iba a poder comprar una camionetita. Él nada más estudió hasta el 4º grado. Mi papá nomás estudió 4º, mi mamá hasta 5º, pero él hasta 4º grado. Una persona sin mucha... Si usted lo saluda, mi papá tenía sus manos puro callo. Yo no, yo le doy vuelta a las hojas de los libros, ¿verdad? Puro callo, porque toda la vida trabajó en el campo. Toda la vida en el campo. Se venía para acá y en contratos de trabajar en el campo. Piscó de todo lo que piscar es pepenar y agarrar y poner cosas, de todo lo que usted se puede imaginar. Y vino a Cristo, mis hermanos. Cuando yo vine a Cristo, le predicaba a mi mamá y yo pensaba, pues mi mamá habla de mucho de fe, ¿verdad? Y el primero que se bautizó fue mi papá. Luego, mi papá sufrió un stroke ya en sus últimos años, pero mi papá, mis hermanos, fue debilitándose por el Alzheimer's. Pero antes de que eso sucediera, cuando vino a Cristo, dijo, voy a leer la Biblia. Allá en el rancho decían que si uno se leía toda la Biblia, o se volvía loco o se volvía sabio. Y yo regresaba de la universidad, le digo, papá, ¿cómo va? Dice, pues, no, es que no se me quedan las cosas. Ya le estaba empezando un poquito el Alzheimer's. Le digo, pues loco no lo veo, tiene que estar más sabio entonces, ¿verdad? Y él llegó a ser anciano de la iglesia. Anciano de una iglesia. Para mí, si las cosas más importantes, dice Cristo, si eres fiel en esto, te vamos a dar lo que es verdaderamente importante, eso se refiere a la gente. Y él llegó a ser pastor en una iglesia, obispo en una iglesia. Y yo no sé si mi papá se imaginó, pero yo sé lo que Dios puede hacer con una persona. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Nada es imposible para Dios y nadie está demasiado lejos de Dios. La Navidad nos invita, al igual que a María, a vivir en esa realidad. Y lo último que les quiero decir es esto: Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera. Nadie estaba en fila, mis hermanos, para preguntarle a José y a María que hiciera algo significativo. María y José eran donadies. ¿Sí entiende cuando digo un donadie, verdad? No es que tenía fama, influencia, poder, nada, no tenía nada de eso. Eran considerados, por ejemplo, y los pastores a los que se les llevó el mensaje, en esa cultura veían a los pastores como buenos para nada, por eso están haciendo eso, por eso están cuidando ovejas ahí en el campo. Y los sabios ni siquiera tenían nombre. Dios seguido obra sus proezas más grandes en lugares desconocidos, usando a personas insignificantes. ¿Me acaba de entender lo que acabo de decir? ¿Se acuerda
¿Se acuerda qué hizo María después de que el ángel se fue? ¿Qué hace usted si se le aparece un ángel? Yo creo que terminamos como María. Ella irrumpió en alabanza. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la grandeza de Dios mi Salvador, porque ha visto la vejeza de esta sierva suya. ¿Se acuerda de todo eso que dice? En una parte de su alabanza dice ella en Lucas 1:51, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. La Navidad nos recuerda, mis hermanos, que Dios valora más la disponibilidad que la habilidad. Que Él busca tu corazón rendido más que tu importancia o significado. Él ama usar a los donadies de lugares insignificantes y usarlos para hacer cosas que terminas diciendo, no way, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Quiero contarles una historia rapidito. Nuestros hermanos Taylor y Sarah Brooks hicieron se fueron de vacaciones con su hijo Hutton y estaban en Suiza y pasó algo. En ese hotelito chiquito en Suiza empezaron a hacer las maletas porque se iban a ir al siguiente día. Y Sarah encontró una Biblia. Dice, yo no empaqué esta Biblia. ¿Alguien sabe esta Biblia? Y su hijo Hutton le dice, mamá, Hutton se acababa de bautizar recientemente y alguien le había regalado una Biblia. Él ya tenía, pero le dieron esta. Dice, mamá, yo la traje, porque quizás alguien en este viaje quizás la necesite. Y se la podemos regalar. Bajan y están comiendo. Y una persona, una señora que trabajaba ahí en el hotel, empiezan a hablar con ella. Y ella tiene preguntas. Oh, ustedes son de Estados Unidos. ¿Han estado en California? Hay una montaña de los milagros. ¿Han ido a esa montaña? Yo he oído, pues, Suiza está llena de montañas. En California dicen, no, pues no hemos ido, pero ¿tú quieres creer? No, yo no sé de milagros. Empezaron a hablarle de cosas. Fue una conversación cortita, ¿verdad? Entonces, al siguiente día, deciden buscarla y no está. Ese día no le toca trabajar, pero dejan la Biblia en la recepción con una dedicatoria para ella. Esta mujer se llama Francisca y le dieron una dedicatoria diciéndole, sigue buscando de Dios, sigue buscando y quizás este libro te puede ayudar mucho. Y se fueron. Pero como el día anterior había intercambiado con Sara su Facebook, Sara días después recibe un texto en Facebook y ella está en las montañas y le manda este texto que empieza, no me lo vas a creer. Qué bueno cuando empiezan así los textos, ¿verdad? Dice, cuando ustedes me dieron ese libro, yo había tenido sueños de que quería conocer más de ese Dios que existe que no conozco. Y estoy leyendo esta Biblia. Y luego tiempo después le mando un texto, dice, acabo de entregarle mi vida a Cristo. Pero todo pasó, mis hermanos, simplemente porque un jovencito dijo, me voy a llevar mi Biblia. Quizás alguien la necesita. Dios puede usar a quien sea. El día de ayer estaba en la parte de atrás y Wilenis, que está coordinando todo lo que está pasando, estaba aquí a mi lado, ¿verdad? Diciéndoles a los demás que esto y el otro. Y Javier, nuestro anciano, estaba de mi lado derecho. Y yo vi a la actriz principal, aquí está el actor principal del papá, pero la hija, Gisela, ella, me dice Wilenis, ella se aprendió las líneas bien rápido, todo lo que tenían que decir. Y lo que me parece interesante es que me volteo y le digo a Javier, esta mamá con 2 niñas empezó a venir a esta iglesia, vive en Crowley. Y ayer aprendí que ella paga un Uber, ¿verdad, hermana? Y le dije que si era both ways, y dice, no, one way, son como $30 para venir aquí. ¿Okay? Pero ella vino la primera vez porque la invitó una persona que ya no viene a esta iglesia. Pero ella siguió viniendo. Y su niña participó en la obra. Y la niña más chiquita me vio ayer y dijo, usted me dijo que me iba a bautizar la próxima semana, ¿verdad? Y hoy la vamos a bautizar. ¿Sí? La hija de nuestra hermana Verónica. Entonces me dice Javier, y le digo, mira, y le comentaba eso a Javier, y me dice Javier,
¿Y qué te dice eso? Le digo, pues que el Espíritu Santo está en control y que Él lo sabe todo. Y sabiamente me dice Javier, y que Dios puede usar a quien Él quiera. Porque ese hombre ya no está aquí, pero ahora ella está aquí y una niña se va a bautizar. O sea, es maravilloso lo que Dios puede hacer. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para alcanzar a quien sea. La Navidad nos pide, mis hermanos, que vivamos creyendo en lo que es en lo imposible. Porque lo imposible, lo imposible desaparece si Dios se aparece. ¿Tienes tú una lista esta Navidad de cosas por hacer? ¿Tienes una lista de cosas muy difíciles para Dios? Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás afrontando esta temporada navideña? ¿Como Zacarías, que Dios hizo pero no puede hacer? ¿O como María? He aquí la sierva del Señor, hágase como tú dices. La Navidad nos recuerda que debemos estar disponibles para lo imposible. La Navidad nos recuerda que debemos estar disponibles para lo imposible. ¿Lo digo otra vez? La Navidad nos dice que debemos estar disponibles para lo imposible. En un momento más vamos a orar. ¿Okay? Voy a pedir que nos pongamos de pie y quiero que haya alguien en esa lista que todavía dice, ya lo quiero sacar de la lista de cosas que Dios no puede porque esa va a quedar limpia. Hay una cosa o una persona que tú quieres alcanzar para Cristo y todavía no ha llegado ahí. Pero antes te quiero contar una historia rapidito. Iba un viejecito, el abuelo pasando por el pasillo ya en la noche y abre la puerta y ve que su nieta está orando. Pero cuando está orando, le llamó la atención porque la niña estaba diciendo A, B, C, D, E, F, G. Cuando terminó la niña ya de las manitas y se metió a la cama, le dijo, mi amor, ¿qué estabas haciendo? Dice, estaba orando. Dice, eso parecía como que estabas diciendo el abecedario. Dice, pues sí, yo le di todas las letras a Dios, que Él las use como quiere para darme lo que Él quiera darme. Porque para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Yo no digo saber qué es lo que va a hacer Dios con la oración que le vas a dar, pero quizás te va a dar revelación para saber exactamente lo que necesitas, o quizás te va a dar paz en esa situación, o quizás te va a dar un milagro, yo no sé. Lo que sí sé es que cada oración es importante para Dios y que Dios contesta todas las oraciones. Yo sé que Jesús todavía entra a nuestro mundo si lo invitamos. Y cuando Jesús llega, mis hermanos, se vuelve una fiesta sorpresa, una fiesta sorpresa. Así que vamos a invitarlo, vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, quiero que escuches las oraciones de tus hijos. Habla con Dios. Háblale de esa o situación o de ese problema en esa relación o de esa relación rota o de esa persona que está alejada. Yo no sé, pero prepárate para ser sorprendido. Hay un Dios que puede hacer más de lo que podemos pensar o imaginar. Habla con Él. Padre Celestial, el día de ayer muchas personas pusieron peticiones de oración y tú en este momento estás escuchando cada una, Señor, de estas peticiones. Hoy queremos, Señor, tener la misma expectativa que María tenía, aun cuando no entendemos las cosas, porque para ti no hay nada imposible. No queremos ser como Zacarías, que tuvo que quedarse mudo por 9 meses. Padre, tú nos llenas de gozo cuando contestas. Nos hemos gozado en tu presencia y queremos gozarnos, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Porque yo sé, Señor, que todo eso trae un gozo tan grande como el de María y vamos a irrumpir en alabanza a ti. En Cristo Jesús te damos gracias desde ahora. Amén.